primeros pasos en la construcción. Nos acompañan dos personas, Adrián Dip, Fabián Pagnoni. ¿Cómo se pronuncia, Fabián? Pagnoni. Adrián es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Santa Fe, desde el año 97 en muchos roles. Fue presidente de la delegación hace un tiempo y hoy es el secretario de la misma y es presidente de COSIAR, Sociedad Anónima. Fabián, por su parte, es ingeniero civil de la UTN de Paraná, es socio de la constructora Áridos Entre Ríos y socio de Geocimenta SRL. Los invitamos a ellos a tomar un café, que de hecho hoy no tenemos café de verdad, no es como en la televisión. Me voy a acercar yo una silla. Y la idea hoy es poder... para que no nos mate la luz. La idea es poder conversar con ellos y con ustedes también. Probablemente es el primer panel, están todavía un poco tímidos, no saben si hacer preguntas, no hacer preguntas. De a poco espero que se vayan animando y a ellos les va a tocar romper el hielo. Que podamos charlar con ellos cuál fue su primera experiencia profesional, laboral, qué hicieron después de la facultad, por qué estudiaron ingeniería. Y vamos a empezar con esa pregunta. Esto es para charlar. Te trajimos a tu hija también, ya vi que llegó, me saludó. Ahí. Solamente para que estés más nervioso, te lo digo. Exactamente. Adrián, ¿por qué estudiaste ingeniería? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante es profunda. La verdad que a mí me gustan los grandes desafíos, me gustan las cosas que son importantes y la ingeniería hace eso, hace precisamente eso. Cuando empecé a averiguar un poco de qué se trataba, decía, bueno, ¿qué hace un ingeniero civil? Y hace puentes, hace aeropuertos, eso me gusta. Fíjate vos el concepto, ¿no? Eso me gusta y por eso decidí estudiar ingeniería civil, tan simple como eso, porque realmente es un desafío lo que hace. Antes que nada, buenas tardes. Creo que sí, creo que diste en la tecla. Yo tengo algo de genética seguramente. Miguel lo conoce mucho, mi padre. Es ingeniero en construcciones, lo que era la carrera antes, digamos. Después se complementó y creo que construcciones no existe más. Creo que vi trabajar a mi papá con los altos y los bajos de los años de este país. Creo que es una de las mejores carreras académicas más apasionantes que puede haber. Mundialmente, Miguel lo dijo bien claro, estamos a años luz de lo que infinitamente podemos hacer. Y creo que eso es el desafío, creo que no lo dejen, es uno de los mejores sueños. Y me parece que es el desafío de que es una carrera que evoluciona tan rápido o más rápido de lo que evoluciona la gente, sus gobiernos y sus estados, y creo que es por soñar nomás. Bueno, les cuento que en rigor de verdad no hicimos ningún aeropuerto, ningún puerto, que quede claro porque tampoco es así, pero sí, es cierto. Hemos hecho un montón de cosas de otro tipo de obra, pero lo que prácticamente lo que más me llamó la atención es la importancia de las cosas que uno hace. Y también otro tema que no es menor es que lo que uno hace perdura en el tiempo. Las construcciones, infraestructura, los puentes duran cientos de años y van a pasar nuestros nietos, nuestros bisnietos por ahí y el puente se supone que va a seguir estando, eso espero. Así que bueno, eso. Sí, creo que no hemos hecho aeropuertos, hemos hecho lo que dice el título de qué es la carrera de ingeniería civil y la posibilidad que te da, que es resolver los problemas que tiene una sociedad. Miguel lo dijo, cloacas, servicios, estamos hablando de cosas básicas, después vienen la evolución tecnológica que la ingeniería civil también tiene. Es muy amplia la carrera, creo que es una de las cosas que me convenció también. Generalmente las otras ingenierías son muy acotadas en el rango, muy específica de cierto, y creo que la civil es, no sé si una de las más amplias, en lo que hace a la rama de la ingeniería, de la especialidad que tiene la ingeniería. Tengo que hacer una pregunta porque me estoy dando cuenta ahora que en el auditorio seguramente hay, y nos deben estar odiando, estudiantes de arquitectura. Levanten la mano. Bueno, vayan saliendo por allá. No, son un 3%, lo acabo de calcular.
Sí, a lo ingeniero. Bien. Por eso, a grandes rasgos, 3,5, que más o menos 1%. No lo debo decir ahora, ¿no? Pero hubiera estado bueno tener un arquitecto acá arriba o arquitecta para que se sientan empáticamente incluidos los chicos que están estudiando arquitectura, pero salgo al encuentro de esta dificultad y digo que la construcción es un juego en equipo y me adelanto un poco a lo que va a hablar Neri al final de la tarde, que ahora no lo veo por acá. Se va a tomar un café el que me falta a mí, me parece. Saben que está Neri Pumpido para el cierre de la jornada, para hablar de formación de equipos de trabajo. Vamos a trabajar ese tema, pero la construcción es un equipo. Sí, exactamente. ¿E interactúas cuánto tiempo de tu semana con arquitectos? Mucho. Y mucho, sí. Depende, por supuesto, depende del tipo de obra que uno hace, pero básicamente las obras de vivienda, planes de vivienda, edificios, digamos, o sea, la relación con el arquitecto, más allá de los chistes ya habituales entre arquitectos e ingenieros, que ya todo el mundo conocemos, es muy habitual trabajar con arquitectos y, o sea, es de todos los días, te diría. En la obra de arquitectura, básicamente, quien termina definiendo las cosas es el arquitecto. Esto es así. Levantamos esta dificultad de no tener arquitectos acá arriba. ¿Contentos los arquitectos? No, y de verdad, es un trabajo en equipo, no solo la construcción es ingenieril, sino que hay mucha participación de arquitectos. Me atrevo a decir que por una cuestión de cantidad de estudiantes, la industria del mañana va a estar compuesta fundamentalmente por arquitectos y el ingeniero va a ser no digo en extinción ni mucho menos, porque por suerte la matrícula ha ido subiendo, pero un bicho raro dentro de las empresas constructoras porque va a haber más arquitectos presentes. Estamos trabajando mucho también con la formación del arquitecto, etcétera. Pero volviendo al panel, cuando saliste de la facultad, Adrián, ¿qué hiciste? ¿De dónde sacaste los primeros mangos para sobrevivir? Es la pregunta que tienen ellos, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, sí, mi primer trabajo sería, ¿qué es lo que hice apenas salí? Me acuerdo como si fuese hoy, termino de rendir la última materia y venía caminando por el pasillo de la facultad con la carpetita bajo el brazo y me encuentro sentado en uno de los pasillos con un amigo de acá, de Crespo, Entre Ríos, y me dice, a mí me dicen turco, y a mi socio Ricardo en ese momento le decían Piluso. Entonces le dice, hola, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, che, vos sabés ¿qué estás haciendo? Termino de rendir la última materia, le digo, o sea, hasta recién era estudiante, ahora soy un desocupado más. Sí, le digo, y sí, porque era así. Yo me recibí en la década del 90, donde los ingenieros en ese momento manejaban taxis. Digamos, ustedes toda esa historia no la conocieron, o a lo mejor la escucharon hablar de sus padres, pero era así. La actividad de la ingeniería era casi nula. En ese momento me recibo yo. Entonces me dice mi amigo, háblale a Piluso. Dice, cuando llegué a Santa Fe, porque él agarró un trabajo de cálculo muy grande, dice, a lo mejor necesita una mano. Apenas llego a Santa Fe, ¿qué hago? El teléfono, y hago así porque el teléfono no es como ahora con el celular. No des alusión a tu edad. Teléfono, le digo, hola Ricardo, ¿cómo andás? Sí, bien, ¿qué decís? No le mandaste un WhatsApp, ¿no? No, que WhatsApp, no, ni correo electrónico. Sí, ¿cómo andás, Turco? Che, me enteré que agarraste un laburo de cálculo, si necesitas una mano, mira, yo me acabo de recibir, aunque sea para poner algo en el currículum, porque no tenía nada, era simplemente estudiante. Entonces me dice, no, mira, hasta ahora todo bien, si se me complica te llamo. Gracias a Dios a la semana, me dice, Turco, vení, que esto es estoy perdido. Bueno, empezamos a trabajar, o sea que ese fue mi primer trabajo. El cálculo de la estructura de hormigón y las estructuras metálicas del gimnasio cubierto de la escuela normal. Seguramente los santafesinos la deben conocer. Ahí empezamos a trabajar como 2 ingenieros asociados, después vino la empresa. Pero bueno. La misma pregunta, ¿no? Sí, dale. Yo tuve la suerte, hoy lo nombré, vengo de una familia empresaria. Mi papá fundó en su momento una empresa, trabajó en relación de dependencia hasta alta edad, se larga a trabajar por su cuenta, con otro origen de lo que son las empresas hoy, y en cierto momento, nosotros somos 4 hermanos, nos acoplamos a mi papá y la empresa da otro rubro. Es el mismo rubro, pero da otro enfoque, y creo que cuando el país vuelve a arrancar, año 2002-2003, más o menos,
comenzamos en esto que es la empresa constructora que tenemos hoy en día. Mi primer trabajo lo hice como estudiante, estaba en primero o segundo año, como toda una ayuda que necesitaba mi papá, y calculé unos pilotes, un cabezal, y para una línea de ENERSA, de la distribuidora de energía eléctrica de Entre Ríos. Era un trabajo interesante y no sabía nada, tuve que ponerme a leer libros de 2 años hacia adelante. Todos ustedes saben que los cuartos años es donde se calcula. Lo pude hacer, lo resolví, se hizo tal cual yo lo hice, yo lo había calculado. Creo que una de las... Eso no lo dijimos. ¿Sigue en pie? Está paradito ahí, está paradito. Creo que me pasé con los hierros. Seguramente le metí hierro del 20 o del 25 que ni se fabricaban. Lo trajeron traer directamente de Asindar, a pedido nuestro. Pero creo que una vez que termina algo que uno... Creo que eso no lo dijimos hoy, creo que una de las mayores gratificaciones es ver algo terminado que costó tanto y que encima perdura en el tiempo y que cada vez que uno pasa lo ve, no debe tener precio, diría Mastercard. Sabes que, Fabián, que un conocido mío, un ingeniero, siempre cuenta que cuando capaz el domingo le agarra un poco el bajón, la depre, sale a ver obras terminadas y recorre su laburo. Entonces rememora buenos momentos de obra, buenos momentos de trabajo. Es una terapia bastante barata, digamos, la verdad. Sí, sí, la pagaron los comitentes, ¿no? Pero obvio. Te pagaron el psicólogo, digamos, y pasan claro, los domingos. Exactamente. Creo que ustedes y toda la gente de sus equipos de trabajo, yo a veces lo hablo en los cursos de capataces, el constructor tiene la gran ventaja de ver algo bien material, bien físico, concreto, delante suyo, que perdura y que trasciende en muchos casos su propia existencia, ¿no? O sea, las obras están hechas para perdurar y también las empresas las hacemos para perdurar. ¿Cómo armaron en tu caso, bueno, una empresa familiar, en tu caso que la armaste con tu socio, cómo te lanzaste de esa obrita, de ese primer laburo, a una empresa, tener gente a tu cargo, pagar las cargas sociales, la quincena? Bueno, sí, a ver, después de que terminamos de calcular eso, nos contratan para hacer la dirección de obra, es decir, el control de lo que nosotros habíamos calculado a una empresa constructora en ese momento. En ese interín sale un aviso en el diario y yo empiezo a trabajar en una empresa. Entonces, bueno, un día, comiendo en casa de mis suegros, me dice mi suegro que él formaba parte de una comisión de viviendas, ¿no? de una mutual. Entonces me dice, vos sabés, Adrián, que tenemos que cotizar el segundo bloque, dice, eran varios edificios que habían que hacer, ¿no? Tenemos que cotizar el segundo bloque y dice, ¿no tenés ganas de cotizar la obra? Y yo le digo, a ver, no, pero la empresa donde yo trabajo, le digo, no hace obras de arquitectura, hacía otro tipo de obras. Entonces me dice, no, si vos no querés hacer la obra. El raviol me quedó atragantado acá. Y dije, bueno, a ver, lo voy a consultar con Ricardo, a ver qué dice. Yo, por mí, sí, seguro que sí. Entonces, bueno, el otro día le pregunto a Ricardo, le digo, che, mira, salió esta oportunidad, ¿qué te parece? Y dice, bueno, dale, intentemos. Entonces, bueno, nos generan una reunión con su comisión de viviendas, porque nosotros no teníamos empresa. Éramos 2 ingenieros que trabajábamos juntos. Entonces le dijimos, mire, nosotros realmente queremos hacer la obra, pero no tenemos ni siquiera la empresa. Lo que nosotros le pedimos es si podemos cotizar la obra. En el caso de que coticemos la obra, nosotros y la ganamos, formalizamos la empresa como tal, con todas las inscripciones que correspondan, y comenzamos a trabajar. Entonces, bueno, fuimos, nos presentamos de esa manera en la mutual, nos escucharon, nos preguntaron, tuvimos como 3 horas donde nos sacaron el ADN y bueno, entonces dice, la semana que viene lo volvemos a hablar y vemos a ver qué pasa. Se vuelven a reunir la comisión, me llaman y me dice, Adrián, decidimos que pueden cotizar la obra, con algunas condiciones que después si ganan y firmamos el contrato van a tener que cumplir. Perfecto, le dijimos nosotros. Entonces, bueno, se licitó la obra, la ganamos con una pequeña trampita legal,
Porque, a ver, competíamos con empresas que eran mucho más grandes que nosotros, por lo tanto eran responsables inscriptos. La obra era solamente de mano de obra. Entonces nosotros nos hicimos una sociedad de hecho, que en ese momento era responsable no inscripto, era una categoría que ahora no está más. O sea, teníamos factura C. Entonces nosotros no le teníamos que sumar el IVA a nuestro costo. Y como la mutual era exento, nosotros le facturábamos el valor prácticamente sin IVA. No sé si entienden, digamos, de qué estoy hablando, pero es una cuestión impositiva que es absolutamente legal, pero digamos fue una pequeña... Una ventaja impositiva. Exactamente, una ventaja competitiva. Obviamente ganamos la licitación. Y entonces empezamos a trabajar. ¿Cuál era la cláusula que nos habían puesto en la mutual? Claro, como nosotros literalmente teníamos menos espalda que un ángel, nos pusieron una cláusula de capitalización. Nosotros cada mes teníamos que demostrarle en qué invertíamos la plata que ganábamos. Entonces cobrábamos el primer certificado, íbamos, comprábamos 2 carretillas, llevábamos la carretilla y la factura a la mutual. Comprábamos una hormigonera, llevábamos la hormigonera a la mutual. Bueno, y así empezamos. Hicimos el primer bloque, salió todo bien, gracias a Dios. Hicimos el segundo, el tercero y después el cuarto. Después eran como 7 edificios. Después se recibe de arquitecto un hijo, digamos, de otro miembro de la mutual, y nos dijeron: Adrián, le damos la oportunidad a esta otra persona. Perfecto, dije yo. Así como la recibí yo y la supe aprovechar, que la aproveche él. Bueno, ese fue nuestro comienzo, digamos, así fue. En el caso mío, como contaba hoy, la entrada de los hijos, la segunda generación... Yo justo te quería preguntar, en concreto a vos, ¿cómo es trabajar con la familia? Complicado. No es para nada fácil. Pero tiene que tener un par de pilares que no se tienen que romper. Dentro de lo que es el trabajo, se toma como socios, se respetan como tal. No es fácil porque uno tiene la inercia familiar y su crecimiento y su entorno, no hace falta que lo... Pero creo que es un ejercicio de todos los días, eso se va puliendo y si se pule bien, termina muy bien, porque te diría que el 90% de las empresas del mundo nacieron como empresas familiares, las EF, famosas EF, y creo que no escapa ni desde un negocio hasta un emprendimiento o una industria, que después, si evoluciona bien y eso funciona, le diría que es una ventaja en muchos aspectos, en otros es una desventaja. Hay que saber capitalizarlo bien. Una pregunta que puede ser muy larga, pero la vamos a responder de modo breve. Mientras tanto, les voy a pedir que piensen ustedes alguna pregunta. A ver si de aquel lado nos viene alguna duda. Lo que a mí se me ocurría interesante, que especialmente a ellos les puede interesar: ¿qué de lo que aprendiste en la facultad pusiste en juego en la obra, en la empresa, en la vida profesional? ¿Y qué te hubiera gustado recibir en la facultad? Y capaz, bueno, no lo pudiste tener, no lo pudieron ver, capaz, no sé, no existía en ese momento y después existió, pero ¿qué te dio la facultad y qué te hubiera gustado también recibir? ¿Querés empezar, Fabián, a tener el micrófono? Como quieran. Creo que diste la pregunta clave de lo cual estamos acá, si no, ni siquiera existiría este encuentro. Le diría que la facultad te da las herramientas necesarias que uno después tiene que saber utilizar para defenderse en el mundo de la construcción. El ingeniero viene del origen de la palabra ingenio y te la tenés que ingeniar, y creo que esa palabra resume todo, porque aplicar la ingeniería en el mundo de la construcción es ínfimo el porcentaje que uno hace. Que me disculpen los arquitectos, le estoy hablando a mi futuro colega. Pero es así, voy a hacer hincapié en la ingeniería. Es fundamental que tenga un manejo de un criterio. La palabra criterio creo que abarca el 90% del día del trabajo. Toma de decisiones, manejo de interrelación personal, manejo de personal. Y para ser breve, creo que la carrera, la facultad, te forma muy bien académicamente, lo dije hoy al principio, y le falta esa otra pata, de lo cual por eso estamos acá, que tiene que ver con la formación para poder entrar en el mundo de la construcción sin cuestiones de conocimiento académico. Es muy científica la carrera de la ingeniería específicamente y te forma con una mentalidad científica. Creo que falta esa otra pata, pero te da muy buena herramienta para defenderte. Hay que saber capitalizarla, nada más.
Sí, bueno, ya lo dijo claramente, digamos, pero lo que a mí me hubiese gustado y que no tuve es precisamente esto, que yo estando del otro lado poderle preguntarle a una persona ya con cierta experiencia qué es lo que me va a pasar a mí dentro de un año cuando me reciba. Yo no me voy a olvidar nunca, estábamos dando una materia que se llamaba Elemento de las Construcciones Civiles y estábamos viendo en el pizarrón, nos estaban enseñando a replantear una escalera. En ese momento la facultad de Rosario se estaba ampliando, entonces estaban haciendo la escuela de psicología, la facultad de psicología la estaban haciendo ahí atrás. Estaban haciendo a 150 metros donde nosotros estábamos dentro del mismo predio, estaban haciendo una escalera súper compleja. Le dijimos si podíamos ir a ver la escalera, nos dijeron que no, nos quedamos viéndola en el pizarrón. Y esas son las barreras que hay que romper. Por eso cuando Renato, el presidente de aquí de la Cámara de la Delegación de Santa Fe, dijo que tenemos que fortalecer ese encuentro. Es fundamental eso, fundamental, porque después la teoría es muy linda, en el pizarrón está todo bárbaro, pero después en la práctica, hasta el hecho mismo de cómo sacar una escuadra con una regla tan simple de 3, 4, 5 y nadie sabe cómo se hace en la obra, es tan simple, pero tan complicado a la vez cuando uno sale tan crudo de la facultad. Por eso esto es fundamental. Entonces, ya que están de aquel lado, por favor, pregunten, aprovechen y sáquennos el jugo. Eso es lo que a mí me faltó, estar de aquel lado. Y a mí también me faltó, ¿no? Sí, lo digo y no soy... Sí. No sos tan viejo. No dije nada. No sabes qué quisiste decir. No dije nada. Preguntas, arriba, abajo, quien tenga... Por favor, porque viajamos para eso, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta que seguramente a más de uno se le puede llegar a ocurrir. Creo que hoy diste la clave cuando en el cómo iniciaste, Adrián, que saliste de la facultad crudito con el currículum con una hoja y la mitad de la hoja llena, la otra no tenía nada. Y creo que la mayoría... Tiene espacio interlineal para poder llegar a una... Exactamente. Con letra 16. Con 16, para que llene bien. Y una foto grande que llene la mitad. Creo que la mayoría se deben estar preguntando, porque yo me lo pregunté, si yo voy a estar preparado. Cuando faltaban algunas materias, le reitero, tuve la posibilidad, de los cuales era unipersonal mi papá y tenía 2 empleados, no vi mucho, pero tuve la posibilidad de por lo menos ver una pequeñita parte de lo que posiblemente era ejercer dentro del mundo de la construcción. Pero si cuando uno está terminando las últimas materias, no sé, ¿están todos en el último año? Levante la mano quien está en el último año, levánteme la mano quién está en el último año de cursado, o que le falten menos de 6, 7, 8 materias. Son bastantes. Bueno, 10 materias. 5, 4. Pero es un porcentaje interesante. Quiere decir que a ustedes no les queda mucho tiempo para que empiecen o a entrar a trabajar, se te aprietan los deditos. Sí. Y la pregunta que yo me hacía, le diría en un contexto diferente también, si yo iba a estar preparado para trabajar. Uno ve trabajar a personas mayores, ve cómo se relaciona, ve el mundo de lo que es la logística que hay que manejar, cómo se resuelven problemas, y uno se imagina y dice, yo voy a estar preparado para eso, yo estaré bien, sabré aprender todos los conocimientos que yo estoy adquiriendo ahora o estoy estudiando para probar. Bueno, eso es fundamental. Yo me hacía esa pregunta. ¿Yo estaré preparado? ¿Tendré que aprender de alguien? Creo que la facultad te forma muy bien académicamente si se aprovecha bien y no se aprueba para estudiar. Se estudia para aprobar. Pero el resto de las cosas te la enseña, el mundo de la construcción no te lo enseña a nadie, excepto que tenga un buen padrino que te enseñe bien y que sea buena y que uno adquiera lo mejor de eso, porque seguramente va a tener errores. También de las personas que tienen muchos años en la construcción se aprende muchísimo, mucho más de lo que uno se imagina. Y creo que eso yo me preguntaba, ¿yo estaré preparado para trabajar? Sí, bueno, con respecto a eso quiero... Te la hago yo en nombre de los chicos. Bueno, dale. ¿Te contesto a vos entonces? No, para decir que... Claro, sí, me sigue dando. Sí, bueno, no, con respecto a eso les quiero decir que no tengan miedo de salir y de insertarse laboralmente en una empresa, porque en ningún lado los van a dejar solos, no le van a dar una parva así de planos y le va a decir, vení con la obra terminada. No, eso no va a ocurrir.
Por más que sean ingenieros, el que está del otro lado y que tiene más experiencia, sabe que ustedes no saben lo que tienen que saber para hacer esa obra todavía. Entonces, nunca van a estar solos trabajando, siempre van a tener al lado una persona que los va guiando. Entonces, no tengan miedo en preguntarle a esa persona, no tengan miedo en tomar decisiones, en consultar, porque así se aprende, equivocándose se aprende. No tengan miedo de preguntarle a los capataces cómo se replantea, no tengan miedo de preguntarle a un albañil, porque se aprende muchísimo de esa gente. Créanme que es increíble lo que se aprende. El que maneja el oficio... Eso quería justo, se me ha ocurrido esta pregunta, ¿no? ¿Qué aprendieron ustedes también de los equipos de trabajo en la obra? Del albañil, del absolutamente capataz, todo. de las cuadrillas. Absolutamente toda la práctica, el cómo se hace. ¿Y cómo fue la relación vos con tu casquito blanco de ingeniero? Acá llegué, ¿te miden, no te miden? Sí, ¿qué? por supuesto, cuando uno entra a la obra joven con el casquito recién puesto, te dicen, hablan detrás tuyo, se cargan entre ellos, te cargan a vos, obviamente. Dice, el que sabe, sabe, el que no es ingeniero, te dicen, ¿no? En la obra. Y bueno, todo ese tipo de cosas, se aprende muchísimo del que conoce el oficio, del que tiene la práctica, del cómo se hace. Es impresionante lo que sabe esa gente. Saben cómo se hace, no saben por qué a lo mejor, ¿no? Pero, o sea, saben cómo armar una estructura, no saben cómo calcularla, no saben qué diámetro va, qué separación, cuánto los estribos. Eso seguramente no lo saben, pero leen un plano así y la columna te la arman impecablemente. Entonces, por eso te digo, se aprende muchísimo del obrero. Creo que diste, te voy a poner el ejemplo de la columna. Nosotros calculamos la columna y la hacemos lo mejor, en lo más económico y que soporte lo mejor. Nos dicen háganla y no sabemos de dónde arrancar. El oficial, el capataz, no sabe cómo calcular una columna, no sabe si es mucho o poco, pero la va a saber hacer. Sí, en ese mix, en esa mezcla, tiene que salir lo mejor. Como todos, los mayores responsables somos nosotros. Tenemos que saber decidir lo mejor posible. Sí. Sin ninguna duda que uno entra muy crudo a una obra y no te largan solo, la cuestión no es así. Pero tenés que saber hasta dónde no, hasta dónde sí. La toma de decisión es fundamental. Yo creo que es gran parte del trabajo dentro del mundo de la construcción. Exactamente. Preguntas, chicos, dale. ¿Alguna duda? Muy bien. Opa, ¿se animaron? 3, 4, 5. Tenemos micrófono. Hola. Sí, Nombre y colegio, por favor. Franco, de acá de la Tecnológica, terminando Ingeniería Civil. La pregunta, contaba la primera experiencia de la primera obra, un emprendimiento importante, y digo, en ese planteo de, bueno, vamos a hacerlo, ¿tenían un mapeo de qué puede fallar y cómo prevenirlo? ¿O fue, bueno, sí, vamos y si falla, vemos? ¿Y qué margen, hoy con la experiencia, uno tiene para moverse con las fallas dentro del...? Porque, a mi entender, por allí insertarse en una empresa es el paso más cómodo como primer paso, porque uno arranca en el ala de alguien. Pero, hacer escuela, como quien dice. Claro, pero yo digo, mañana me recibo, no quiero ir a montar mi emprendimiento. Bueno, ¿qué margen tengo en el mundo de la construcción para equivocarme? Es decir, voy a mi primera licitación y le erré y quebré y nunca más, o tengo márgenes de que... Y otra, son dos, ¿cuánto dirían que tiene que ver en cuestión de porcentajes su situación hoy, de éxito o no, ustedes sabrán, en porcentajes la facultad y en porcentajes la calle? No sé si se entiende cuando digo la calle. ¿Cuánto aportó cada una de esas dos situaciones para que ustedes estén donde están hoy? Esas dos preguntas. Bueno, empecemos por la segunda. Pero te preguntaron a vos, la primera fue para vos. ¿Cuál fue la primera? Entonces, pará, porque ya me mezcló con la otra. ¿Qué margen de error? Corregime si no... Sí. No, pará. Con respecto a eso, yo te sugiero de que no te largues solo. Vos te recibís, mañana hacés una empresa y vas a licitar porque te fundís seguro. Esto es así de claro. Yo como consejo te digo, empezá a trabajar en una empresa, fíjate cómo es,
Y después sí, si te gusta, formás tu empresa y tomás la decisión de cotizar, porque una vez que cotizaste no hay vuelta atrás, o sea, los precios no se mueven, ¿no? Entonces, yo como consejo te digo, eso no lo hagas. Empezá a trabajar en algún lado y fíjate cómo es. Y después sí. Y la otra pregunta, no sé si vos querés acotar algo. Acoplo eso. Algo, sí, acoplo algo. Creo que es más claro. Creo que inclusive me parece que hay dos preguntas en una. Una cosa es ser ingeniero, constructor, parte de una infraestructura armada y otra cosa es recibirse con el título y querer ser empresario de la construcción. Me parece que son dos focos diferentes. No lo somos tampoco, a mí me falta mucho, creo que nunca se deja de aprender eso, me parece, de ser empresario de la construcción. Es un riesgo altísimo, te puede ir muy bien como no te puede ir bien. Pero me parece que nosotros, los ingenieros, con el título abajo del brazo y al otro día armando eso, tenemos el conocimiento para hacer una pequeña parte de todo eso. Lo que te estaba diciendo él, que lo mejor es hacer escuela, que te hagan escuela, ver cómo funciona, ver el mundo de la construcción desde adentro. Sí, no es muy fácil ponerle precio a una obra. Eso después, si quieren, en algún momento, en otra jornada, qué sé yo, hacemos y explicamos cómo se costea una obra, porque no es tan simple. De hecho, no hay tanta gente que le guste hacer ese trabajo, porque es un trabajo demasiado metódico, demasiado es aburrido. No es la obra que uno resuelve problemas permanentemente. Es todo un procedimiento que hay que cumplir y hay un montón de cosas que hay que saber para poder llegar a ponerle precio a una obra. Entonces, por eso te digo, no te lo aconsejo como primer paso, digamos. ¿No? ¿Y la segunda pregunta? La segunda era ¿cuánto aprendiste de la facultad? ¿Y cuánto de la calle? Y creo que no le puedo tirar un porcentaje, pero ambas se retroalimentan todo el tiempo. Sí. Se retroalimentan todo el tiempo. En algunas cosas es 90-10 de uno y en otras cosas es 90-10 de otro. Y en gran parte la impronta de cada uno. Pero no te puedo contestar porque no es variable. Ponele mitad y mitad, porque a ver, la facultad me hizo hoy que esté sentado acá, por ejemplo. Y hoy como empresario, si vos me decís, ¿qué aplico yo de la facultad? Y te diría que nada. Porque esa es la verdad, pero yo no trabajo de ingeniero, yo ahora ya soy empresario. Entonces, vos decís, no es que me olvidé de la ingeniería, porque también cada vez que estoy en la empresa, opino sobre lo que se hace, sobre todas cosas, pero no es mi función dentro de la empresa. Mi trabajo dentro de la empresa es precisamente conseguir trabajo. ¿Qué vos decís que tiene que ver con la ingeniería? Y nada, pero bueno, la ingeniería me puso acá. Pero seguramente plantearás elementos de la ingeniería en tu trabajo actual, porque pensás como ingeniero, así como el arquitecto piensa como arquitecto. Entonces, ahí siempre es 50 y 50, ¿no? Sí. Si hay algo que realmente es muy importante, es que es lo que te da la facultad es una apertura mental diferente, digamos, que más allá que tengas una empresa constructora o el negocio que quieras, vos lo manejás de otra manera. La apertura mental que te da, y sobre todo las carreras rígidas, ¿no? Como la ingeniería, con física, análisis matemático, o sea, te da un razonamiento diferente al resto de las carreras y te hace ver las cosas de otra manera. Por eso te digo, se aplica permanentemente. Seguro. Sí. Había una pregunta más allá, la última por tiempo. Buenas tardes, Adrián, Fabián. Soy Andrés, de Rafaela. Soy también estudiante de Ingeniería Civil. ¿En qué año estás, Adrián? Andrés, perdón. Perdón. ¿En qué año estás, Andrés? Digamos que terminé de cursar, me falta rendir materias nomás. No importa. Sí, sexto. Te falta un par de materias, digámoslo así. Es un tema par delicado. grande, No les pongamos pobre Andrés. Estás mañana a preparar la tesis y te recibís. Sí, mañana pasado. En realidad, justamente sobre lo que usted estaba hablando recién, la última parte de lo que estaba diciendo, quería enfocar mi pregunta a eso, que es, si ustedes están hablando de lo que es el tiempo después de salir de la facultad, quería que me cuenten, o que les cuenten a ellos, un poco lo que fue su etapa en la facultad, cómo vivieron su etapa en la universidad, a qué le daban prioridad y a qué no, si le daban prioridad a la parte académica, si le daban prioridad a otro tipo de cosas, y después, cuando salieron, ¿qué fue lo que efectivamente les resultó más importante? Si el promedio, o si la experiencia, ¿qué particularmente ustedes? Te contesto yo primero. Lamentablemente creo que el 98% de los de acá le quiere dedicar a estudiar y a probar y al promedio
Y yo también lo tuve. No le escapo, no se le escapa. Creo que el mismo ritmo de la facultad, los tiempos que te llevan, te aboca a eso. No es que decís, esta tarde me voy a visitar una obra para saber cómo se hace tal cosa. No lo haces. Yo en alguna parte de la facultad tuve la gracia de poder estudiar sin trabajar y después tuve que, en una parte del día, trabajar. Pero por necesidad, digamos, básicamente. Pero en verdad, no importa tanto eso, y te lo puedo decir hasta por compañeros míos. No siempre los que mejores rinden o los que mejores les va o lo que terminan siendo los mejores aplicados en el campo. Al contrario, hay veces que a los que les cuesta un poquito más, los que la pueden, la luchan porque hay algo que les cuesta, después terminan a veces, no siempre, terminan siendo aciertos muy buenos para resolver otro tipo de problemas. Yo tengo casos conocidos, cercanos, no voy a hablar por mí porque no lo sé, pero es así, no siempre es eso. No. Es muy difícil que alguien que vos venga le diga, yo soy un gran luchador, te voy a sacar todo adelante en el primer entrevista de trabajo porque no te van a escanear eso, te van a escanear otra cosa. Pero es así, no es todo eso. Sí, yo tengo una anécdota con respecto a eso. Estábamos con respecto al promedio, ¿no? Lo que vos preguntaste. Estábamos haciendo una obra en una terminal aceitera en Rosario, y una ampliación muy grande de obra, que nosotros estábamos haciendo un pedacito así, éramos 10 empresas las que estábamos trabajando, una obra gigantesca. Y por supuesto, yo los conocía a los ingenieros de haber estado trabajando y de haber estado estudiando, juntos, ¿no? Entonces había uno que estaba trabajando en una empresa, vago, atorrante, terrible era el vago, y otro que tenía promedio 9.90. Entonces tenían que hacer 2 torres iguales, eran 2 estructuras de hormigón con apuntalamiento a 4 metros de altura por nivel, y una obra bastante complicada, ¿no? Entonces el de promedio 9.90 había arrancado la obra, los 2 arrancaron iguales, ¿no? El de 9.90 había arrancado la obra, meta, clavo, madera, iba subiendo, hormigonaba una columna, después la otra, y la otra obra no empezaba. De pronto caen un día, empiezan a caer camiones semirremolque, 2 grúas gigantes. El vago había premoldeado toda la estructura, montó la obra completa en 3 semanas y terminó la obra un mes antes que el otro. Entonces me decís, ¿qué tiene que ver el promedio? Y la verdad que me parece que poco. Tiene que ver más la calle, la habilidad de pensar, verla diferente, darle otra vuelta de tuerca a la cosa. Uno eligió hacerla en forma tradicional, el otro la premoldeó. Entonces, claro, todos preguntaban qué pasa que no empieza, ¿no? Ya había empezado y ya había terminado cuando el otro todavía estaba intentando hormigonar el último nivel. Bueno, y había otra pregunta que dijo, como es Andrés, ¿cuál era la primera? Del tiempo en la facultad. Bueno, en mi caso, yo estaba estudiando en Rosario, yo soy de acá de Santa Fe, pero estudiaba en Rosario. A mis viejos les costaba muchísimo que yo esté allá, así que yo estudiaba como un tarado todo el día, porque necesitaba volverme. Era así. Aparte me había casado, me casé antes de terminar. Nació mi hija al año de que me casé, o sea que ya lo mío fue un comienzo bastante vertiginoso, si se quiere, ¿no? Por eso tu suegro te consiguió las viviendas. Por eso me consiguió laburo, sí, realmente. Me quería sacar de encima. Claro, otra vez venía a comer, me dijo. Así que, claro, dice, bueno, querido, toma, anda a laburar, hermano. Ganaste la cena. Tal cual. Así que, bueno, así es. Bueno, muchas gracias, Fabián, Adrián, un aplauso.